fauna pagaría las consecuencias. Cientos de especies fueron cazadas sin control para utilizar su carne, vender sus pieles o simplemente por diversión. De todas ellas, la más afectada fue el bisonte. Sus manadas, que cubrían las extensas praderas americanas, quedaron reducidas a unos pocos cientos de ejemplares. Solo entonces se protegió, pero para lograrlo se decidió exterminar a sus predadores naturales. El hombre blanco había cambiado un error por otro y la oscuridad se cernió sobre Yellowstone. Para salvar esta tierra, el hombre tendría que volver al viejo espíritu de vida que imperaba en ella antes de su llegada. El espíritu de Tatonga. El Parque Nacional de Yellowstone constituye el mayor campo geotérmico del mundo. Más de la mitad de su superficie se encuentra asentada sobre 3 calderas volcánicas y bajo el suelo la lava todavía se encuentra a poca profundidad. Esta proximidad del magma provoca el calentamiento del subsuelo y es el origen de todos los fenómenos hidrotérmicos del parque. El agua subterránea se calienta y cuando alcanza el límite de ebullición escapa hacia la superficie. Si lo hace de modo constante, forma fumarolas. Pero si existe una cámara donde el agua se embalsa, los gases que se forman la acaban expulsando y crean impresionantes géiseres de hasta 60 metros de altura. En su subida, el agua disuelve la roca del conducto por el que pasa, pero al salir a superficie, baja su temperatura y los materiales se precipitan. De este modo se crean en su base impresionantes formaciones cuyos colores varían en función de los minerales arrastrados. El extraño paisaje y el olor sulfuroso de las aguas llevaron a los indígenas indios a creer que esta era la morada de los espíritus. Durante años, ellos fueron los únicos humanos que conocieron esta tierra y su fauna. Y su respeto por ambos les llevó a un conservacionismo que mantuvo el paraíso intacto durante años. Exactamente hasta la llegada del hombre blanco. Pero en 1807 la situación cambió. John Colter, un viejo trampero que buscaba nuevas capturas, llegó a la morada de los espíritus. A su vuelta contó a todo el mundo que había estado en un paraje donde la tierra echaba humo, las rocas expulsaban chorros de agua hirviendo y los rebaños de herbívoros cubrían las praderas. Nadie creyó a ese viejo parlanchín y John fue tomado por loco. En los años siguientes, nuevos cazadores fueron llegando a la región y también ellos vieron a las manadas de guapitíes vagar por las praderas humeantes de Yellowstone, pero a su regreso tampoco se les creyó. La fauna todavía disfrutaría de 63 años de paz, hasta 1870. En ese año, las historias que se contaban eran tantas que el gobierno decidió mandar una expedición militar de reconocimiento. 2 años más tarde, el territorio se convertía en el primer parque nacional del mundo. Y a partir de entonces, paradójicamente, comenzó la degradación del ecosistema. Las poblaciones del recién creado Parque Nacional de Yellowstone empezaron a ser exterminadas por quienes tenían que protegerlas.
La historia del parque no ha sido un camino de rosas. Desde el principio primaron los intereses comerciales frente a la protección de su flora y su fauna. Solo tras muchos años y graves errores, la situación se corrigió. Las mismas especies que hoy encuentran aquí un refugio seguro, como estas barnaclas canadienses, sufrieron durante años un acoso continuo. La caza estaba extendida, el turismo no tenía límites y la basura no se controlaba. Hay que tener en cuenta que no existía ninguna experiencia anterior y desde un principio su gestión se vio desvirtuada. Hasta 1916 fue administrado por capital privado. En ese año pasó por fin a manos públicas, pero hubo que esperar hasta 1960 para que los intereses de la fauna y flora locales primaran frente a los puramente turísticos. Una de las especies que más sufrió la mala gestión del parque fue esta, el bisonte de pradera. Antes de que los primeros colonos pisaran estas tierras, la población total de bisontes que habitaba Norteamérica rondaba los 70 millones de cabezas. Hacia 1750 ya se había reducido a 40 millones y a comienzos del siglo XX solo unos centenares sobrevivían en las tierras salvajes del oeste. En 1902, Yellowstone contaba únicamente con 23 ejemplares y eso que era parque nacional desde hacía 30 años. Los antecesores del bisonte habían llegado a Norteamérica miles de años atrás, tras cruzar desde Asia por el actual estrecho de Bering. No tardarían en adueñarse de las praderas. Poseían todo lo necesario: fuerza y defensas suficientes para enfrentarse a sus nuevos predadores, pelo tupido para defenderse del frío y unas pezuñas anchas preparadas para las migraciones. Pero nada de eso sirvió ante un predador como el hombre. El herbívoro más poderoso de Norteamérica vio cómo sus poblaciones disminuían hasta situarlo al borde de la extinción. Y las razones que lo llevaron hasta ese punto no pudieron ser más ruines. Como el Estado no tenía presupuesto asignado para el nuevo Parque Nacional, dejó su gestión en manos de Joe Coke, un magnate del ferrocarril del Pacífico Norte. Y él comenzó la construcción de una vía férrea que llevara a los turistas a Yellowstone. Pero esa vía tenía que pasar por territorio indio. Para los indios, Totonka, el bisonte, era su principal fuente de alimentación y un animal sagrado. Ellos los seguían en sus migraciones anuales y antes de cada cacería danzaban alrededor del fuego y pedían al espíritu de su benefactor que les permitiera un año más sobrevivir con su carne y su piel. Pero los indios eran un problema para el ferrocarril y el hombre blanco decidió que la mejor manera de terminar con ellos era acabar con los bisontes. Así comenzó una matanza que duró 30 años y que a punto estuvo de acabar con la especie. Cuando, tras masacrar sus poblaciones, el gobierno comprendió la necesidad de preservarla, fue el lobo quien pagó las consecuencias. Cuando los primeros europeos llegaron a Norteamérica y comenzaron su colonización, mataron a todos los lobos con los que entraban en contacto, de forma que allí donde se asentaron, de este a oeste,
Los colonos mataron a los lobos. Y en un principio, esta matanza continuó en lo que es hoy el Parque Nacional de Yellowstone. Yellowstone se estableció en 1872 y el último lobo se mató en el parque en 1926. La política del gobierno americano en aquellos tiempos era matar a todos los predadores y especialmente al lobo. Como consecuencia, los lobos fueron erradicados del 98% de su área de distribución original. Y en los años 50, los únicos lugares de Norteamérica donde aún sobrevivían eran el norte de Minnesota, el norte de Canadá y Alaska, donde las poblaciones se redujeron también de forma drástica. Lo único que les protegió de la extinción total en estas regiones fue que había una densidad de población muy baja, y matar a todos los lobos era muy difícil en un área tan grande. Pero en el Parque Nacional de Yellowstone, los lobos fueron completamente eliminados. Hubo que esperar 69 años para que el lobo volviera a pisar estas tierras. Durante decenios, la política de los directivos de Yellowstone fue primar a los grandes herbívoros frente a sus predadores, ya que eran los que más impresionaban al público. De ese modo, lobos, coyotes, pumas y osos fueron cazados sin discriminación hasta llegar en algunos casos a erradicarlos del parque. Con las poblaciones de predadores en franco retroceso, los herbívoros crecieron en número y los responsables optaron por la caza como método de control. Alces, bisontes y guapitíes tuvieron que ver cómo sus predadores naturales eran sustituidos por el hombre. Solo a partir de 1972, los responsables del parque decidieron que fuera la propia naturaleza quien impusiera sus métodos de control. Por fin, Yellowstone había vuelto a sus orígenes y podía recuperar la riqueza y variedad de fauna que una vez poseyó. Una de las especies más controladas fue el guapití, ya que era tan abundante que estaba acelerando la erosión en algunos puntos del parque. Sin embargo, tras prohibir la caza de sus predadores, su población se estabilizó. Hoy, su número alcanza los 15.000 ejemplares en invierno, una cantidad que en verano puede aumentar hasta 30.000 debido a las migraciones. Al igual que él, muchas otras especies llegan al parque con el inicio del buen tiempo. Algunas, como las barnaclas canadienses, son residentes todo el año, pero ven aumentadas sus poblaciones durante el estío, coincidiendo con la época de nidificación. Otras, por el contrario, desaparecen totalmente durante el invierno en busca de climas más cálidos. Una de esas especies acaba de llegar al parque. El pelícano blanco, uno de los dos tipos de pelícano presentes en el continente americano y el único que visita Yellowstone. El pelícano blanco vive en el mar, pero al contrario que su pariente, elige las aguas dulces de los ríos y lagos para nidificar. Su técnica de pesca también es diferente. Mientras que el pardo se lanza en picado sobre sus presas, los pelícanos blancos se colocan en paralelo y van acorralando a los peces desde la superficie. Y en un determinado momento, atacan. Han venido como cada año desde las costas de Florida y Baja California. El pico ha adquirido ya la protuberancia característica de su especie.
Su función no está clara, pero parece tener una misión defensiva y contra ella van los ataques que se producen entre los machos durante el celo. Cuando acabe la puesta, perderá su función y se caerá. Es un sello que les dura mientras permanecen en Yellowstone. Con la llegada del calor, las praderas brotan de nuevo y atraen a las diversas especies de herbívoros que habitan el parque. Tras un crudo invierno en las profundidades del bosque, los ciervos mula salen en busca del calor y de comida fresca. Tras ellos se mueve alguien que está esperando a que se aleje del grupo. Es un coyote. El cervatillo se ha dado cuenta y rápidamente se pone a salvo. El predador no tiene ya ninguna posibilidad, así que decide marcharse en busca de nuevas víctimas. Esta es una presa más acorde con su tamaño. Son ardillas terrestres y se encuentran en plena actividad. El suelo está repleto de semillas y hay que recolectar todas las posibles antes de que llegue el invierno. No tardan en ser descubiertos por unos arrendajos grises que al ver la abundancia de comida se unen al festín. Hay suficiente para todos, así que las disputas son innecesarias. Las ardillas siguen con su labor hasta que al ver al predador una de ellas pone tierra por medio. La otra esperará hasta el último momento para meterse en la madriguera. En lo alto de la colina, los berrendos observan la escena con más curiosidad que preocupación. Parece que todo el mundo se ha percatado de su presencia, así que lo mejor es marcharse. Los berrendos no le dan ninguna importancia al coyote. Salvo en caso de crías o ejemplares enfermos, no tienen nada que temer de ellos, y menos si se trata de un ejemplar aislado. En verano sus grupos se encuentran más dispersos, pero en invierno llegan a formar grandes manadas en busca de pastos. Los menos sociables son los machos, que viven aislados en territorios que marcan de forma periódica. Para ello frotan la cabeza contra los matojos o bien escarban con las pezuñas en la tierra y dejan sus deposiciones como sello de identidad. Estos herbívoros son quizá los animales más peculiares con los que cuenta el parque. Sus cuernos mudan cada año, pero no caen completamente, sino que el nuevo revestimiento crece bajo el viejo hasta romperlo. Además, tienen unos pies similares a los de las jirafas y tanto su capacidad pulmonar como su corazón son superiores a lo que cabría esperar en una especie de su tamaño. Estas características los convierten en unos grandes corredores. En una tierra de lobos se necesita rapidez para huir y resistencia para superar el largo acoso de los carnívoros. Y los berrendos poseen ambas. Pueden superar los 80 kilómetros por hora y mantener durante largo tiempo una velocidad constante de 50 kilómetros por hora. A medida que avanza el verano, el aire se llena de extraños sonidos.
Son los bisontes. Uno tras otro, los viejos machos comienzan a abandonar su vida solitaria y se unen a los diferentes grupos de hembras que pastan en las praderas. La especie ha entrado en época de celo y hay que formar los harenes. Durante esta época, los machos examinan a sus hembras cada poco tiempo. Ellas solo son receptivas durante 24 horas, de modo que sus pretendientes tienen que hacerles un seguimiento exhaustivo si quieren copular. Tras el celo, los grupos se disgregarán. No volverán a reunirse hasta que marchen a las zonas bajas del parque, donde pasarán el invierno al abrigo de los bosques. Atrás quedaron sus grandes migraciones por el territorio americano. Hoy, el hombre ha vallado sus antiguos dominios y aquellos que intentan salir del Parque Nacional son capturados o sacrificados. Yellowstone se encuentra en una región donde abundan las grandes fincas ganaderas y los propietarios temen que transmitan a sus reses la brucelosis, una enfermedad que ha hecho mella en la población del parque. Lo irónico es que fue precisamente el ganado doméstico el que contagió a los bisontes. En el invierno de 1996 se mataron 1.100 bisontes por este motivo y cada año la matanza se repite. Pero la temporada invernal aún queda lejos. Por ahora sus únicos problemas son el calor y los molestos parásitos. Afortunadamente los bisontes han perdido ya el pelaje invernal y salvo su melena delantera están cubiertos tan solo por una fina capa de pelo. Una alfombra ideal para las aves que eligen a estos herbívoros como atalayas. Durante todo el verano, los infatigables jinetes acompañarán a los bisontes. Con ellos están protegidos y desde sus lomos pueden cazar con facilidad los insectos que estos levantan al andar. Las primeras hojas amarillas anuncian la llegada del otoño. La fauna debe prepararse para el duro invierno que está por llegar. Poco a poco las temperaturas bajan y los días se acortan, anunciando futuros fríos. Los castores aprovechan para alimentarse de las plantas frondosas antes de que se les caigan las hojas. En pocas semanas solo mantendrán su follaje los pinos y los abetos y ellos tendrán que conformarse con comer cortezas. Mientras un miembro de la familia se alimenta, su pareja recolecta ramas en los alrededores. Hace años construyeron una presa río abajo para mantener su madriguera bajo el agua y necesita continuar reparaciones. Todos los días hay que revisarla y arreglar los desperfectos que se hayan producido. Luego ya habrá tiempo para comer. Para los guapitíes, el otoño marca su época de celo. Los machos abandonan la vida en soledad y marchan en busca de los grupos de hembras para formar los harenes. Son los herbívoros más polígamos de América y cada macho puede llegar a contar con 60 hembras, aunque en Yellowstone no suelen superar las 25. Hay mucha competencia y mantener un grupo grande exige mucho esfuerzo. Los grupos se mantendrán hasta noviembre. Después, machos y hembras se separarán
y ambos se dirigirán hacia sus cuarteles de invierno en la región norte. El celo de los guapitíes coincide con el de otro herbívoro del parque, el berrendo. A comienzos de otoño, la actividad de los machos aumenta. Tienen que repasar los límites de sus territorios y renovar sus marcas de señalización. Para ello, frotan sus cabezas contra las hierbas y las impregnan con una sustancia olorosa que segregan detrás de la mandíbula. Machos y hembras reconocerán el olor y sabrán a qué atenerse si entran en su territorio. Al igual que los guapitíes, los berrendos tienen ahora que reunir sus harenes, aunque son de menor tamaño y solo permanecen con ellos 2 semanas antes de volver a su vida solitaria. Para los bisontes, que ya pasaron su celo, esta es una época tranquila, aunque la tranquilidad siempre es relativa si vives en tierra de lobos. Las manadas del parque están comenzando a realizar su función de control sobre los bisontes. La presa fundamental de los lobos son los guapitíes. Alrededor del 90% de las presas que los lobos comen en Yellowstone son guapitíes. De todas maneras, están aprendiendo a cazar bisontes, y los bisontes pueden ser las presas más formidables para los lobos en Norteamérica. Los bisontes llegan a pesar unas 200 libras y son muy grandes, tanto que si el bisonte es un adulto y está sano, los lobos no podrán abatirle. Por lo tanto, si el lobo puede elegir entre un bisonte y un wapiti, elegirá normalmente el segundo. Aún así, durante el invierno, en algunas zonas de Yellowstone, todos los wapitíes migran y se van fuera del parque, mientras los bisontes permanecen, por lo que algunos lobos han aprendido a cazar bisontes. Y eso es una durísima tarea, por lo que las cacerías se centran en bisontes jóvenes o animales debilitados por el estrés nutricional y las nieves del invierno. Como resultado, el número de bisontes cazados por los lobos en los últimos 2 años se ha incrementado, porque los cazadores han aprendido a matar esta presa tan difícil. Con la llegada del invierno comienza la temporada más dura para la fauna del parque. Las condiciones extremas han obligado a los bisontes a trasladarse desde las praderas altas hacia las zonas más bajas. Hay que tener en cuenta que algunos años se han llegado a registrar en Yellowstone temperaturas mínimas por debajo de los 50 grados centígrados bajo cero. La nieve comienza a cubrir los pastos y la mayoría de las hierbas se han secado hasta la próxima primavera. El alimento es escaso y poco nutritivo, pero la era de las grandes migraciones quedó atrás, por lo que los bisontes tendrán que sobrevivir con los recursos del parque. Sus grupos, que se habían dispersado tras el celo, vuelven a reunirse involuntariamente en los escasos pastos de la región norte de Yellowstone. Ya han adquirido el pelaje de invierno, una gruesa capa de varios centímetros de espesor que los protege del frío. Gracias a ella y a la capa de grasa que han acumulado durante el buen tiempo, pueden soportar la dura prueba del invierno. En unas condiciones tan hostiles, solo los más adaptados sobreviven. Los castores, por su parte, continúan la eterna labor de reparación del dique. Si lo abandonaran durante el invierno, se producirían fugas de agua, el nivel bajaría y la entrada de sus madrigueras quedaría al descubierto en la época en que más hambre pasan los predadores.
Y esa oportunidad no la desperdiciarían los coyotes. A ellos el invierno tampoco les trata con mucha benevolencia y están hambrientos. Con la llegada del frío, muchas de sus presas están hibernando y otras han emigrado, de modo que la comida no abunda y hay que recorrer muchos kilómetros para encontrarla. Sin embargo, los coyotes cuentan con armas especiales. Su sentido del oído es tan fino que pueden percibir el paso de los roedores en sus madrigueras. Solo hay que esperar tranquilamente y cuando lo ha localizado, atacar. El topo intenta escapar en vano. Su suerte está echada, pero significa poco alivio para un estómago vacío. Es necesario encontrar una víctima de mayor tamaño que permita alimentarse a la pareja. Son solo dos, así que las presas grandes están fuera de su alcance, salvo que estén malheridas o moribundas. Sin embargo, en invierno muchos herbívoros mueren por el frío, por hambre o abatidos por otros predadores, y los coyotes no tienen ningún reparo en actuar como carroñeros. Al poco tiempo, su fino olfato les lleva ante los restos de un uapití cazado por otro predador, quizás un oso o un grupo de lobos. Mientras uno se alimenta, su compañero se mantiene alerta en los alrededores. El mismo predador que mató al ciervo puede encontrarse cerca y atacarles. Durante el invierno toda comida es aprovechable, todo cadáver un manjar y cualquier predador es una posible presa de los grandes carnívoros. Nadie está seguro en Yellowstone cuando los lobos y los osos tienen hambre. Tras aprovechar la poca carne que quedaba, la pareja continúa su búsqueda bajo la nieve, para alegría de los cuervos que pueden por fin reanudar su banquete. En una época de extrema carestía, la noche se convierte en un escenario de predadores. Los alces han salido con el crepúsculo en busca de pastos. Pronto la capa de nieve será tan espesa que apenas podrán acceder a ellos y tendrán que alimentarse de las hojas de los abetos. En Yellowstone, el manto de nieve puede superar los 3 metros en los valles y los 10 en las zonas más altas. Con suma paciencia quitan la nieve con las pezuñas para acceder a los escasos matojos que aún conservan sus hojas. Los padres vigilan de forma constante a su cría mientras se alimenta y practica técnicas de defensa a base de coces. Quizá algún día esta defensa le salve la vida. De repente un ruido les alerta de la presencia de predadores. Los lobos andan cerca. La cría no se ha percatado, pero los padres sí. Ellos no lo ven, pero saben que están siendo vigilados desde el bosque. Sin embargo, no habrá caza. Es un lobo solitario y con los padres alerta no tendría posibilidades. Los alces se han salvado por esta vez. El invierno pasa y la primavera trae consigo los primeros días soleados del año. Las temperaturas han subido y poco a poco la nieve se retira del paisaje.
Los pastos vuelven a ver la luz y en poco tiempo las praderas se llenan de bisontes hambrientos. El invierno ha sido muy duro, tanto para los herbívoros como para los predadores. Ni los osos grizzly ni los negros hibernan en estas regiones. Ambos tienen que sobrevivir con la escasa caza que consiguen y sobre todo con la que roban a los lobos y a los pumas. Esta práctica se ha convertido en algo tan común que algunos ejemplares siguen durante el invierno a las manadas de lobos para arrebatarles sus capturas. Con la llegada de la primavera, las presas se vuelven más accesibles y el bosque aporta brotes y bayas que complementan su alimentación, de modo que su labor como ladrones no se hace tan necesaria. Ahora son ellos los cazadores y otros los que intentarán robarles las presas. Para evitar el robo, los osos entierran a su víctima y cuando tienen hambre vuelven al mismo lugar para acabar con la carne que queda. Este oso negro capturó un guapití la noche anterior y ha regresado para seguir con su banquete. Tapar la presa es fundamental para que no se vea, pero no evita que su olor se transmita por el aire y alerte a los carroñeros. Además hay ladrones que, al igual que ellos hacían con los lobos, les siguen para localizar sus escondites. Y eso es precisamente lo que acaba de hacer un coyote. Él no tiene ninguna posibilidad frente a un oso negro, así que tiene que esperar a que se marche para poder dar cuenta de la presa. Pero está hambriento, queda ya muy poca carne y el coyote toma una decisión arriesgada. No puede echar al oso, pero quizá pueda robarle algo de comida. Poco a poco ronda a su enemigo, buscando el momento adecuado para acercarse, arriesgando cada vez un poco más. El aviso ha sido más que suficiente para el chacal y decide retirarse. El oso, por su parte, da por terminada la comida y vuelve a enterrar el cadáver. En 1995, el lobo vino a unirse a estos dos predadores de Yellowstone, de la mano de quien años antes lo había exterminado, el hombre. Desde Canadá se trajeron 14 ejemplares, a los que se sumaron otros 17 al año siguiente. Cada lobo fue pesado, medido y examinado para comprobar su estado de salud y se les colocaron radiotransmisores para controlar sus movimientos. Hacía 69 años que Yellowstone no contaba con los lobos. Su nicho ecológico había sido ocupado en parte por los coyotes, pero se buscaba volver a la situación natural, a aquella en la que se encontraba el ecosistema antes de que el hombre civilizado tratara de imponer sus leyes a la naturaleza. Pocos días más tarde, los lobos cruzaban el umbral del que sería a partir de entonces su nuevo hogar. Por fin la naturaleza había recuperado su equilibrio original. Lobos y bisontes volvían a compartir la pradera y Yellowstone recuperaba poco a poco el viejo espíritu de Tatonka.
Un tema interesante que une a lobos y bisontes es que ambos han sufrido la presión del hombre del mismo modo. Los bisontes fueron eliminados de la mayor parte de Norteamérica, al igual que los lobos. Aunque en apariencia son enemigos mortales, ambos vivieron conjuntamente hasta que casi fueron erradicados de Norteamérica. También en el Parque Nacional de Yellowstone, el bisonte fue casi completamente eliminado. A principios de siglo solo quedaban 12 bisontes en el parque y de la misma forma en los años 20 se eliminó a los lobos. Así que ambas poblaciones han conseguido recuperarse después de 100 años. Y hoy en Yellowstone hay alrededor de 2.700 bisontes y entre 80 y 90 lobos. Y eso hace que esta sea una historia con final feliz, de la que muchos americanos se sienten orgullosos. Con el cambio de siglo, hemos devuelto a estos animales a un medio del que habían desaparecido. De forma que en muchos aspectos es un éxito conservacionista que demuestra que el ser humano puede ayudar a restituir y restaurar los ecosistemas de los daños a los que les ha sometido en el pasado. La reintroducción del lobo no fue tarea fácil. Yellowstone se encuentra inmerso en una región donde la ganadería tiene un gran peso y los propietarios de las fincas opusieron una fuerte resistencia a la vuelta del que consideraban su peor enemigo. Su principal argumento era que los predadores saldrían de los límites del parque y atacarían a sus reses. De hecho, el mismo proyecto preveía que los lobos matarían alrededor de 20 vacas y 70 ovejas al año, y eso era algo que no gustaba en absoluto a los ganaderos. La realidad les ha dado la razón, pero solo en parte. El número de reses muertas es una quinta parte de las esperadas y además una asociación privada indemniza a todos los propietarios afectados por los ataques. Los trabajos se centran ahora en lograr que sean los propios ganaderos quienes tomen medidas para ahuyentar a los lobos, de modo que estos aprendan a evitar al ser humano y a sus reses. Para el resto de la población local, sin embargo, los lobos no han supuesto ninguna amenaza. La mayor parte vive de negocios relacionados con la naturaleza o con el Parque Nacional. Para ellos, la presencia de lobos en los alrededores significa más turismo y, por tanto, más ingresos. Cada año son miles los turistas que visitan Yellowstone y entran en contacto, quizá por primera vez, con la naturaleza y los animales. Gracias a ellos y a tantos otros ciudadanos fue posible la reintroducción del lobo. Su presión fue lo único capaz de mover a unos políticos demasiado temerosos para actuar. La mentalidad de la gente ha empezado a cambiar y muchas personas han sustituido sus rifles por las cámaras fotográficas. Y tanto Yellowstone como el resto de los parques nacionales han sido fundamentales para lograr dicho cambio. Han sido puntos de contacto entre el hombre y su entorno, lugares donde evadirse del mundo urbano y volver a encontrarse con la naturaleza. Hoy pueden verse imágenes impensables hace unos años. Los bisontes se aproximan al hombre sin miedo e incluso alguno se rasca tranquilamente mientras las personas se arremolinan a su alrededor para retratarlo. Es un cambio de mentalidad que deja abierta una puerta a la esperanza. Hemos pasado de perseguir a los bisontes a protegerlos. Pero debemos llegar a vivir el mismo espíritu de los indios, el espíritu de Totonka. Tenemos que abandonar los viejos prejuicios y comprender que los predadores también tienen su lugar en nuestro mundo.
Los lobos son un desafío para la especie humana. Necesitan grandes áreas para sobrevivir y matan para comer. Y eso les pone de inmediato en el punto de mira de la gente. De hecho, en todo el mundo, los lobos son uno de los animales con los que la gente tiene más dificultades para coexistir. Pero yo creo que es importante que el hombre haga una valoración crítica de su comportamiento con el planeta. Los hombres han dominado la Tierra a base de eliminar todo lo que le molesta. Pero ahora deberíamos pensar en devolverles parte de su tierra a estos animales que estaban aquí antes que nosotros. Devolvérsela incluso a aquellos con los que nos ha resultado difícil convivir. Creo que el lobo podría representar el cambio en la actitud de los seres humanos. Debemos encontrar métodos prácticos que permitan a estos animales vivir en zonas determinadas. Es algo que debemos devolver a la tierra, porque fuimos nosotros los que lo eliminamos. Y tener grandes carnívoros como los lobos viviendo en una tierra dominada por el hombre, yo creo que es un signo de salud para la tierra. Es importante que nos demos cuenta del cambio que supone permitir la vuelta del lobo a ciertos lugares. No a cualquier parte. No en lugares donde puedan afectar al negocio de la ganadería, pero sí en lugares como Yellowstone, el primer parque nacional. Con seguridad, los lobos tienen un lugar aquí. La presencia del lobo restablece el equilibrio del ecosistema y le devuelve su integridad ecológica. Creo que en todo el mundo, en los lugares que pueden ayudar a recuperar al lobo, el lobo volverá. Y si conseguimos superar este reto, esto supondrá un gran cambio, una gran victoria para toda la humanidad. El día en que el hombre respete al lobo y deje de temerlo, habrá dado un paso de gigante en la defensa del ecosistema. Tras siglos de explotación irracional, el mundo necesita con urgencia un cambio de mentalidad. Un giro total que garantice que este legado que hemos recibido de nuestros antepasados pase intacto a nuestros hijos. Ahora comenzamos a entender que todas las especies tienen el mismo derecho a existir, que todas tienen su función en la naturaleza y sin ellas el equilibrio se rompe. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, muchos errores por enmendar. Han tenido que pasar casi 2 siglos para que comprendiéramos algo que ya sabían los aborígenes indios antes de que el hombre occidental invadiera su tierra y esquilmara su fauna. Ojalá no necesitemos otros 2 para que también nosotros lleguemos algún día a compartir el mismo espíritu que animaba su vida, el espíritu de Totonka.